Radio AC. Hace sin exigir nada a cambio. Ecos de Cayambe, tu radio local con cobertura regional. 1470 kHz en amplitud modulada. Una radio que trabaja para ti con mucho amor. Desde Cayambe, Ecuador. Una voz con poder, con poder. Radio Ecos de Cayambe presenta un programa tipo F, educativo y cultural. Muy buenos días, mis amigos radio escuchas y televidentes a este programa. Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad con su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Hoy día esperemos tener un excelente programa, así es que les invito a todos ustedes a través de la radio Ecos de Cayambe, 1470 kHz, o si ustedes prefieren a través de Facebook, tiene el fanpage, solamente tienen que unirse y poner Radio Ecos de Cayambe y pueden mirar el programa. Bueno, mis estimados, estamos en momentos extraordinarios para aquellos que no miraron el programa de noticias donde indicamos algunas recomendaciones. Les cuento que las estamos tomando, hemos llegado, hemos limpiado el lugar, los micrófonos y estamos listos para empezar el programa. En este programa vamos a tener dos invitados. Primero, el doctor Hernán Aguirre, ya vamos a hablar de él, y luego el bioquímico Rodrigo Bastidas, gerente de una empresa farmacéutica del Ecuador. Adicionalmente, en la sección de comentarios vamos a hablar y vamos a recomendar o mencionar algunas recomendaciones que podría hacerse a nivel local para mejorar el aislamiento y la posible aplanamiento de la curva o la disminución del crecimiento de la transmisión del coronavirus. Bueno, empecemos entonces presentando al primer invitado, Hernán Aguirre. Fue un estudiante mío hace muchos años cuando todavía era profesor del Colegio San Gabriel. Él después siguió sus estudios posteriores en ingeniería de computación y luego hizo su doctorado en matemáticas y ciencias de la computación. Él ahora es director de un laboratorio de investigación de lo que se llaman sistemas evolutivos, inteligencia artificial, todas estas cuestiones que ahora pues están muy de moda, muy de avanzada en la Universidad Shishu en Japón. Como buen matemático, él en colaboración con otro matemático de la Universidad de Cuenca desarrollaron un modelo para ver y mirar las posibles alternativas de la expansión del coronavirus en el Ecuador. Para ello, ellos tomaron como variables parecidas a lo que ocurrió en Italia. Así es que de eso vamos a conversar con Hernán en unos minutos. El segundo invitado es Rodrigo Bastidas. Él es bioquímico de la Universidad Central y empresario. Él es gerente general de una empresa en Quito con 200 empleados y vamos a tratar sobre la producción de antivirales. El mundo, los principales países desarrollados están en una frenética búsqueda de medicamentos para el coronavirus. Hasta el momento no tenemos nada confirmado en ningún país. Sin embargo, todos indica que las vacunas van a tomar todavía su tiempo, quizás 12 meses. Quizás más. Entonces, la prioridad de este momento es la producción de antivirales. Por supuesto, los antivirales no matan al virus, solamente lo desactivan o lo paran. Es decir, esto sería un gran avance, pues podríamos, ¿no es cierto?, utilizar el antiviral
para mitigar los efectos que estamos teniendo en expansión actualmente, así como usamos antivirales en cualquier otra gripe común. Entonces, los países tampoco tienen tiempo, los científicos, de desarrollar antivirales específicos para este coronavirus, para el COVID-19. Entonces, lo que ellos están haciendo alrededor del mundo es probando antivirales que ya existen y que han sido utilizados para otro tipo de enfermedades virales, entre otras el HIV, que luego produce el SIDA, también para antivirales que se utilizan para el resfriado común, antivirales que se utilizan para la malaria. Parece ser que algunas pruebas hechas primero en China y ahora en Estados Unidos, podría ser que los antivirales que se utilizan para la malaria son los mejores candidatos que se tiene al momento para utilizarles y luchar como medicamento contra esta enfermedad. Entonces vamos a hablar con Rodrigo sobre las posibilidades, cómo sería una producción de ese antiviral si es que es posible en el Ecuador. Luego, como tercero, vamos a conversar sobre algunas recomendaciones que se les está haciendo o les estoy haciendo. Estos son ya recomendaciones mías bajo mi responsabilidad y en función de la experiencia del trabajo que hacemos en emergencias en diferentes tipos, no como la que nos está ocurriendo, pero pues con la experiencia de los años, recomendaciones y mirando lo que otros países están haciendo, qué es lo que podríamos hacer en los cantones en el Ecuador, especialmente en lo que se trata con familias pobres, para que pues podamos parar la evolución y la expansión del virus. Entonces, con todo esto, a ver si iniciamos, necesitamos entrar a un pequeño corte comercial para establecer comunicación con Hernán y dar inicio al programa. Adelante, mesa, un pequeño corte comercial y ya regresamos. Yo hago mis tareas, el ejemplo lo vamos todo. Quédate en casa. Por mi seguridad y por la de todos, quédate en casa. Por mi salud, por mi familia, por tu familia, quédate en casa. Mi seguridad y la de todos, quédate en casa. Por nuestro bien, quédate en casa. Quédate en casa por nosotros. Por nuestro bien, quédate en casa. Por la seguridad mía, por la seguridad nuestra, por la seguridad de todos, quédate en casa. Es el momento de hacer conciencia, por el bien de los tuyos, de los nuestros, por el bien de todos. Quédate en casa, por los más chiquitos, por los adultos mayores, por todos los de tu casa. Ahora es cuando más necesitamos de tu sensatez. Por el bien de todos, quédate en casa. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importada, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos.
Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Clínica Veterinaria San Martín ofrece los servicios de hospitalización, diagnóstico de enfermedades, odontología, cirugía, vacunas, reproducción asistida, consultas a domicilio, peluquería y hospedaje canino. Atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 18 horas. Emergencias las 24 horas del día. Estamos ubicados en la calle Juan Montalvo, entre 9 de octubre y 24 de mayo. Llámanos al 2362-079 o al celular 099-270-8301. Clínica Veterinaria San Martín. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Azcasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al Mercado Diario. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad. La calidad en tus mochilas llevarás. Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, N5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería. Cayambe finaliza su espacio publicitario. Bueno, mis amigos, de nuevo con Ecos de la Ciencia, explorando el conocimiento. Tenemos ya en línea a través de Skype, está aquí con nosotros el doctor Hernán Aguirre. Él está hablándonos desde Japón. Para él es ya un poquito más de la medianoche, así es que le agradecemos infinitamente que nos depare unos minutos para conversar con él. Es más, ha estado dando declaraciones a otras radios nacionales y pues ha esperado hasta este momento para conversar con nosotros. Hola Hernán, ¿cómo estamos? Francisco, muchas gracias, todo muy bien. Hernán, tú fuiste mi alumno en el año, si no me equivoco, 1981, alumno de química. ¿Fuiste buen alumno o pasaste más o menos? ¿Cómo fue? Más o menos, nomás. Sí, ¿te hice sufrir o no? Teníamos un profesor muy estricto. Sí, todavía tengo terapia. Todavía tienes terapia y no puedes dormir bien. Bueno, espero que te pase esto, pues te felicito. En realidad, esto de en tu carrera profesional, que has llegado a ser
un doctor en matemáticas y que estás dirigiendo un laboratorio importante ahí en la Universidad Shinshu en Japón. Deseándote pues todo el éxito. Quisiéramos, claro, que este tipo de personajes, de científicos, estén más cerca de nosotros, trabajen acá para sacar adelante el país, así es que espero que algún momento regreses. Pero bueno, entrando en materia, mi estimado, me comentabas cuando conversábamos antes de la entrevista de que el modelo que tú, el paper que desarrollaste en conjunto con otro colega de la Universidad de Cuenca, habías establecido varias opciones y alternativas de cómo se va a expandir el virus. Cuéntanos qué variables y qué experiencia anterior o de qué país tomaste para desarrollar el modelo ecuatoriano. Lo que usamos es un modelo que se llama susceptibles, inmunes y recuperados. Y usamos una variante que usa múltiples poblaciones. Aquí lo clave para este modelo es, para poder reproducir una realidad, es que hay que determinar bien un par de variables que tienen que ver con la tasa de infección y también la tasa de recuperación. En vista de que este virus no sabemos mucho de cómo se comporta por una parte, y por otra parte la tasa de infección también depende mucho de cómo la sociedad se comporta, el tipo de contacto que tiene entre la gente. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomar como modelo Italia, para lo cual hay datos. Y lo que hicimos tratar es de obtener los valores que hagan que reproduzca la tendencia en Italia. Asumiendo que al principio el virus se propaga libremente hasta que la gente tenga conciencia o hasta que las autoridades puedan detectarlo, asumiendo de que es un comportamiento similar al como hay en Italia, entonces se nos pareció una buena idea usar esos parámetros para tratar de tener un modelo para Ecuador. Hernán, los datos que usamos ya son para Ecuador. Ya, pero Hernán, parecería que estamos yendo parecido a Italia. A ver si conversamos un poquito de los paralelismos entre los dos países. El brote en Italia fue importante en una provincia al norte, en Lombardi. El brote en Ecuador resultó importante en la provincia de Guayas, alrededor de Guayaquil. Luego las autoridades cerraron y aislaron Lombardi. Lo mismo ha sucedido en la provincia del Guayas. Nadie sale, nadie entra. Una cuestión interesante que conocemos de Italia es que siendo Lombardi una provincia muy rica, hay muchos trabajadores migrantes internos del sur de Italia que van al norte, trabajan y pues cuando aparecieron todos estos, cuando apareció el brote y cuando hubo ya la amenaza del aislamiento, muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen y parece que, según las indicaciones de prensa, llevaron el virus varios con ellos y así pues no pudieron contenerlo en Italia y se expandió a toda Italia como conocemos ahora. En Guayas es una provincia la más rica del país. Asimismo hay mucha migración interna y parecería ser que las personas, digamos, que son migrantes y trabajan allá, decidieron regresar o están regresando, rompiendo el cerco hacia los lugares de origen, con la posibilidad alta de que algunos de ellos estén llevando consigo el virus. Es más, en los últimos días he visto que progresivamente las provincias limítrofes están apareciendo casos confirmados, como son Cañar, Chimborazo, Bolívar, Los Ríos. Algo parecido a lo que sucedió en Italia. Entonces, cuéntanos, ¿estamos bien? Es decir, el proceso en Ecuador, ¿crees que está muy parecido al de Italia? Primero,
efectivamente, nosotros estamos en un modelo que es multipoblacional, con el afán de poder modelar la movilidad que existe entre las poblaciones, porque eso es básicamente lo que transmite el virus de los portadores, y eso solo se produce a través de una red de comunicación, de transporte, donde la gente se mueva de una ciudad a otra. Tú mencionas bien en Italia, efectivamente hay una migración interna, e incluso si no hubiera migración hay contacto frecuente, digamos, entre el norte de Italia, el sur de Italia, en la parte norte de Italia, entre las diferentes ciudades, etc. Y nosotros precisamente lo que hicimos al principio es tomamos información del transporte terrestre en el Ecuador interprovincial. Entonces eso a uno le da una idea de qué capital de provincia está conectada con qué capital de provincia y cuántas personas en promedio se mueven diariamente. Eso sin exclusivamente pensar en que los migrantes están moviendo, sino que es una movilidad normal, natural, que existe todos los días. Y en Italia hay un agravante adicional, es que es un país muy turístico, lo mismo es España, y seguramente tuvieron muchos casos, la posibilidad de que tuvieron muchos casos al inicio es muy grande. Seguramente es algo parecido en Guayaquil, y seguramente el virus ha estado transmitiéndose ya por algunos días, y debido a esta red de comunicación que tenemos en el país, evidentemente se va a transmitir en la comunidad. En cuanto a si es que estamos o no siguiendo la trayectoria de Italia, estaba precisamente revisando y nosotros estamos, según el modelo, Italia está un poco atrasada de lo que está Ecuador. Es decir, los números que a ver, hoy pero ya se ven en Ecuador. espérame un ratito, antes de llegar a los Okay. números, tú sabes, entre ingenieros hablemos un poco de matemáticas, y el factor más sencillo e importante que todos estamos usando acá, por supuesto no el modelo que tú has desarrollado, es el porcentaje diario de incremento. En otras palabras, claro, para efectos de la expansión del virus le llamamos el factor. Es decir, dividimos o si quieres, calculamos el porcentaje de incremento día a día. Y resulta que pues en los últimos 10 días, desde pequeños incrementos porcentuales, estamos ya progresivamente en los últimos 3-4 días llegando a incrementos diarios, es decir, o factores de 1.4, 1.5. ¿Qué quiero decir con esto? De que el 30 o 40% de casos están creciendo día a día. ¿Cómo? Comparando con tu modelo, ¿en dónde estamos y qué podríamos esperar los próximos días? Una exponencial. Este es un crecimiento exponencial. Entonces, al principio es muy lento, es totalmente inofensivo, pero llega un punto de quiebre en el que empieza realmente a crecer muy, muy rápidamente. Ecuador está en un punto en el que está creciendo demasiado rápido. Como te decía, comparado con Italia, los primeros días de Italia fueron más tranquilos de lo que ahora se ve en Ecuador. La posibilidad es de que sean casos no detectados en Ecuador. O sea, seguramente son casos que estaban circulando desde hace mucho tiempo, y lo que se ve ahora son infectados que antes no se habían medido, básicamente, que no se habían tomado en cuenta. Pero viendo las tendencias, estamos yendo más rápido que Italia al principio de lo que iba a Italia. O sea, ¿nos estás preocupando? Un poquito, sí. Ya. En todo caso, de acuerdo al modelo, en la alternativa que tú indicas, que se toman medidas, porque así funciona el modelo, es decir, se establece escenarios en donde se toman medidas, como han tomado el gobierno, de aislamiento, de quedarse en casa. Esa curva o ese incremento porcentual diario debería empezar a bajar. ¿Cuántos días más necesitamos esperar para que empecemos a mirar tendencias hacia la baja en ese crecimiento?
yo diría que hay que esperar al menos 10, 15 días para ver cambios en la tendencia, porque esto es lo que estás midiendo hoy día, básicamente es lo que circulaba hace 2 semanas. Entonces, las medidas que se han tomado en esta semana van a surtir efecto o se van a ver resultados en un par de semanas. Lo que es bien difícil es saber qué tanto van a cambiar la tendencia de la curva. Pero en 2 o 3 semanas sabremos de eso y eso será una retroalimentación para las autoridades saber qué otras acciones tomar, hacer correctivos, ser más estrictos o ser un poco más liberal y permitir más flujo, ese tipo de cosas. Lo que creo que no van a permitirse el lujo es de dejar de seguir detectando infectados para poder hacer un círculo epidemiológico de tal forma que no contagien a más gente. Hernán, aquí te quiero hacer, a medida que vayamos conversando, te quiero comentar lo que dicen las personas por Facebook y tengo una pregunta. Dice, por favor, si aclaras un poquito más, ¿por qué es que decidiste comparar o desarrollar el modelo de Ecuador con el de Italia? ¿Por qué es por qué hay por qué sucedió eso? ¿Por qué lo hiciste? Y no con otro. Primero, la verdad es que es posible hacer con otros. Por ejemplo, se puede usar el caso de Corea, se puede usar el caso de los Estados Unidos, Francia, España, etc. Es más, desde una perspectiva más rigurosa, uno debería hacer una comparación con cada uno de esos casos y tener una tendencia más en promedio o tener un rango de posibilidades dentro de lo que podría ser Ecuador, asumiendo de que nuestra experiencia va a ser similar a una de esas, lo cual muy probablemente va a ser. Aquí quiero hacer una aclaración que si tomas todos los casos de los países, a partir de un número de casos, por ejemplo, a partir de que llegas a 100, las tendencias se vuelven muy similares. Es decir, es una exponencial que llega a un crecimiento muy rápido que llega a ser muy parecido al partir de cuando tú tienes una cierta masa crítica de número de infectados. Entonces, con eso en mente, habría que ser más riguroso para tener esta franja de variabilidad de dónde puede caer el escenario de Ecuador. Eso es una. Otra es que, pero incluso tomando cualquiera de estos casos, te va a dar una muy buena idea sobre todo de los casos peores, porque todas estas exponenciales te llevan a un punto que son puntos muy, muy difíciles de sobreponerse. Entonces, es un caso ilustrativo de lo que va a suceder, sobre todo en los casos extremos, si es que no se toman medidas. Una pregunta, Hernán. Entiendo que a medida que avanzamos en el proceso, tú también estás haciendo ajustes al modelo. ¿Es así? Efectivamente. Ya. Nosotros llamamos ajustes por una parte y por otra refinamientos del modelo. Okay. O sea, al principio el modelo trata de representar algo, usas el modelo para aprender de la realidad misma y uno adquiere conocimiento de eso y le crea un modelo más rico que pueda interpretar, captar más cosas que al principio tú no contemplaste, sí. Ahora, te comento, a ver, aquí tengo yo un argumento y esto viene de experiencia y es algo que he tenido la oportunidad de conversar con las autoridades en este caso del Cantón Cayambe, de donde se origina donde está esta radio. Y mi argumento es el siguiente, es que me da la impresión de que toda la estrategia de comunicación del gobierno no es completa, es incompleta, porque está dirigida más hacia la clase media y la clase alta, aquella que pues puede quedarse en casa, comprar víveres por una semana o 2, y entonces pues pueden aislarse, pero no para los pobres, no para el pueblo. La comunicación que me parece a mí, no está adecuada y adaptada a las diferentes condiciones de lo que puede suceder con el pueblo. ¿Y qué es lo que ocurre? El pueblo ecuatoriano, los pobres en general, viven primero en casas pequeñas.
seguramente de una habitación o dos. Segundo, debido a sus limitaciones económicas, al menos un miembro de la familia está saliendo todos los días a hacer compras, está saliendo a la calle. Y entonces, a través de la cadena alimentaria, porque va a mercados abiertos, adicionalmente creo que no hay una buena comunicación en términos de qué deben hacer, cómo cuidarse, lo que llamamos el distanciamiento social fuera de la casa, no está sucediendo de manera adecuada. Las personas no conocen, o el gobierno o las autoridades, tanto nacionales como locales, no están indicando claramente qué es lo que tiene que hacer la persona, que son indicaciones muy sencillas, para que puedan cuidarse mientras están en la calle. Entonces, a mí personalmente me da la impresión de que debido a esto, no van a haber resultados magníficos o muy buenos de aquí a una semana y media, y el gobierno seguramente tome medidas, ajuste la comunicación en una semana y media, cuando seguramente ya es tarde, y esto debería hacerlo ya un tema de prioridad de los municipios para comunicar a las personas ya, ahora, para aplanar la curva. Entonces, ¿cómo tú haces esos ajustes en función de las diferentes tipos de comunicación que tú escuchas vía la prensa o por medios de comunicación de lo que están haciendo, las autoridades en el Ecuador? Primero, un comentario general. Esto es una situación totalmente extraordinaria, por una parte. Por otra parte, hay países en que tienen grupos ya preparados para responder esto, y ellos tienen entrenamiento de mantenerse frescos de cómo responder desde el principio. Pero evidentemente no ha sido el caso en la mayoría de países, y me atrevo a decir que posiblemente en Ecuador también. Nos cogió totalmente desprevenidos. Entonces es entendible que al principio el gobierno o cualquiera de las autoridades no tenga muy claro de cómo hacer su comunicación de la manera más efectiva. Pero creo que es importante que se vayan puliendo esas cosas, y un mensaje claro es que sí, en efecto, en un par de semanas se van a ver los resultados, pero eso no significa que hay que esperar 2 semanas para hacer los correctivos en comunicación, porque es importante lo que tú dices, en comunicación, en instrucciones claras. Creo que eso día a día deben mejorar el gobierno, porque eso tiene un impacto. Esperar un día es bastante, si esperas 2 es mucho más, 3 es más complicado. Cada día debería hacerse el mejor esfuerzo para que esas estrategias de comunicación se mejoren y el mensaje sea más claro. En respecto a los modelos, precisamente nosotros contemplamos esa posibilidad en el sentido de que, digamos, restringes comunicación entre personas. Pero nosotros, precisamente porque sabemos que es bien difícil ser efectivos a un 100%, podemos cambiar esos parámetros y, vamos a decir el 50% o el 60%, aunque el gobierno le apunte al 100%, por la implementación o por la disciplina de la sociedad, eso va a reducir un poco, precisamente para tener distintos escenarios, para que la gente que toma decisiones pueda tener una idea clara de lo que puede pasar. Pero es algo que va a tener la sociedad y el gobierno ir actuando rápidamente. O sea, no es lo mismo hoy día que mañana. Esa debería ser la premisa. Una de las cosas, no sé si incluiste, hay una variable importante que estoy mirando que está ocurriendo. A diferencia, veo que en Ecuador el COE nacional tiene, digamos, envía las directrices, y los COEs provinciales y cantonales receptan esas directrices y las implementan. Pero no veo, a excepción de casos como Quito, por ejemplo, de que a nivel local se tomen medidas mucho más adaptadas a la realidad local. Mientras tanto, he visto en otros países, por ejemplo Japón, donde tú estás, en donde los gobiernos locales en realidad actuaron más rápido que el gobierno central. En Estados Unidos miro los gobernadores
tomando acciones muy concretas de acuerdo a la situación de cada localidad que ellos tienen. Entonces, un poco es como que no hay la delegación suficiente para que se puedan tomar actividades más acordes a las realidades locales. ¿Cómo ves tú eso? Evidentemente debe haber una coordinación general, pero la respuesta local puede ser mucho más rápida por distintos factores. Primero porque, por ejemplo, un gobernador o un alcalde de una ciudad, el territorio que él tiene que manejar es mucho más pequeño que el territorio nacional. Entonces puede detectar muchas anomalías, muchos casos, o tener una idea del peligro que eso puede significar para su comunidad de una manera mucho más clara y se le vea a un nivel más agregado. Entonces es entendible o es incluso deseable que los gobiernos locales primero tengan un diagnóstico, una claridad exacta de lo que puede pasar con su localidad y empezar a actuar acorde a eso. Sería ideal que eso vaya coordinado con el gobierno central, pero yo no creo que hay que tener mucha prisa para hacer eso. Si hay necesidad de hacerlo más rápido, yo sugeriría que con coordinación con las autoridades centrales, tomar pasos decisivos para que esto no progrese. En Japón, efectivamente, el gobierno central, entiendo cuál debe ser la preocupación, un deseo muy grande de hacer los olímpicos, un deseo muy grande de no tener pánico en la economía, ese tipo de cosas, que es lo que le interesa al gobierno central o a los políticos que están en este caso en la presidencia o lo que sea. Pero a nivel local es totalmente distinto, ya es gente viendo a la gente uno a uno, sabiendo quién es, casos concretos, y eso hace que la gente se tome decisiones mucho más rápidas que a nivel global. En Japón tuvimos la experiencia de que los dos gobernadores, uno en Hokkaido y otro en Chiba, empezaron a actuar mucho más rápido que el primer ministro, y fue él quien tuvo que seguirles porque precisamente para no perder el control de la situación. Hernán, tengo aquí una pregunta de Roberto Santa Cruz. Dice, comparando con tu modelo, ¿cómo va el comportamiento de la situación real en Ecuador y cuál es la expectativa final basada en el modelo planteado? Siguiéndole un poco al modelo, lo que vemos es que los datos de Ecuador están cambiando mucho más rápido de lo que dice nuestro modelo al momento. Pero es muy temprano porque, como digo, en pocos días llega a ser los números de cierto calibre que básicamente yo creo que van a converger la tendencia que dice el modelo con lo que se ve en Ecuador. Ahora, ¿cuál es la perspectiva con el modelo? Hay algunas. Primero, tener una idea más clara de la variabilidad, de hasta dónde puede ser el peor escenario conforme cambian los datos. Uno y otro es algo que tú mencionabas de cuestión local. Nos gustaría ir, y estos datos que nosotros mostramos ahora son datos agregados a nivel país, pero se puede reproducir esto a datos cantonales, se puede dentro de la provincia, por ejemplo, ver con más detalle una provincia, con más detalle un cantón. El modelo también fue elegido en ese sentido por ser multipoblacional, para poder entrar en detalle o cambiar la escala de agregado a país, y vemos provincias, podemos enfocar una provincia como agregado y ver sus cantones en detalle. Entonces, la idea del modelo es mirar eso, usar el modelo para mirar con más detalle. En ese tema, y lo que yo te preguntaba antes de empezar este programa es, ¿y será que las autoridades nacionales están mirando tu modelo, están preguntándote o estás corriendo diferentes opciones para efectos de ellos tomar decisiones? ¿Cómo va esa parte? ¿Hay algún tipo de relación tuya con autoridades nacionales para que ellos puedan usar tu modelo para tomar mejores decisiones?
Un contacto directo no, pero sí hay un contacto indirecto. Yo entiendo de que está en las manos de ciertas autoridades, eso es lo que yo sé. Espero que sirva para que tengan escenarios, sobre todo ver las cuestiones extremas para moverse con celeridad. Las medidas que se están tomando al momento solo nos ayudan a ganar tiempo. Y el tiempo para qué lo queremos ganar es para tener equipos listos que puedan detectar de manera temprana la posibilidad de infectados y poder aislarles. Mientras no hagamos eso, las medidas van a ser más prolongadas. La idea de una medida brusca así es precisamente porque estamos ciegos al principio, no sabemos dónde está el virus, entonces tenemos que básicamente desconectar gran parte de la sociedad. Pero eso es muy difícil mantenerlo por mucho tiempo. Entonces, mientras se evita que se propaga el virus a gran escala, hay que ir paralelamente desarrollando estos equipos que permitan hacer esa detección y aislamiento. Si logramos eso, entonces vamos a lograr el objeto de evitar que el virus se propague y además poder tener una actividad económica y social que nos permita vivir, pues, trabajar y hacer las actividades a las que estamos acostumbrados. Eso quiere decir que, claro, estamos hablando de equipos de detección a nivel local, es decir, que rápidamente encuentren a sospechosos para poderlos aislar, que tomen la prueba y así de esa manera evitar contagio comunitario. Exactamente. Y una serie de un protocolo muy elaborado tiene que ser. Por ejemplo, donde la gente le están tomando la temperatura, ¿no? ¿Dónde se toma la temperatura? O sea, no necesariamente ir con un kit y medirles a todos, sino si simplemente la gente se toma la temperatura, o entras a un restaurante o entras a un supermercado, lo que sea, y hay alguna forma de tomar la temperatura a las personas, y ya se puede detectar inmediatamente entre gente que tiene temperatura y la gente que no tiene temperatura alta. Entonces, con la gente que tiene temperatura alta, debe haber un procedimiento para descartar si es que está relacionado al virus o puede ser relacionado a otra cosa. Ese tipo de detección temprana, que no necesariamente es ir a hacerte la prueba del virus, sino incluso mucho antes, si es que estás sin temperatura o estás con temperatura. Y eso es algo muy exitoso que lo han hecho en China, que lo han hecho en Corea. Por ejemplo, ahí usualmente se ven en los aeropuertos, tienen un sistema de cámaras infrarrojas donde mientras la gente transita, eso puedes ver quién puede tener fiebre o no. Me refiero a ese tipo de cosas, o sea, ya es un proceso más elaborado y además efectivamente el especializado cuando ya detectas a alguien que tiene el virus para poder aislarlo. Y vamos a las preguntas difíciles, mi estimado Hernán. Hablemos de números. Por supuesto. Yo sé que, claro, el escenario peor es aquel que no hay, digamos, medidas. Así es que no hablemos del escenario peor. Seamos optimistas. Y en tus escenarios optimistas, cuéntanos si hacemos bien las cosas. Tu modelo indica cuántas personas podrían ser infectadas y en qué tiempo. ¿Cómo están esos resultados? El modelo más optimista es tan optimista que es demasiado bueno para ser cierto. Es el escenario 7 que está en el documento que nosotros compartimos. Uh-huh. Básicamente se logra aislar al 75% de los infectados, es decir, de cada 100 infectados realmente les aíslas por completo, que no puedan contagiar a nadie más. 1. 2, tienes al menos un 50% de reducción de movilidad en promedio a nivel intraprovincial
y al menos un 25% a nivel interprovincial. Con ese escenario se ve que la tendencia puede ir bajando de manera rápida. Hago una aclaración. Bajo ese escenario nosotros tuvimos datos de movilidad obtenidas del transporte terrestre interprovincial. Es decir, no están incluidos todos los posibles movimientos que deberían estar. Estamos al momento obteniendo datos de Telefónica en Ecuador para tener una estimación más apropiada de cuál es la conectividad más real entre las distintas capitales de provincia, incluso cantones. Lo que eso quiere decir es que incluso este modelo más optimista que nosotros presentamos aquí, con datos más reales, la verdad es que no puede ser, a lo mejor no es el mejor modelo. Entonces tenemos que retroalimentar eso para tener unos estimados más apropiados, con mayor movilidad, de cuáles pueden ser los modelos más optimistas. Aquí lo que hay que también tener muy en cuenta es, por ejemplo, que incluso este modelo muy optimista, en donde se restringe al 50% la movilidad intraprovincial, si dices, no, vamos a hacer solo la restricción al 25%, entonces según el modelo nosotros vemos un pico con más de 600,000 personas. Entonces aparentemente no hay un cambio mayor en la restricción de movilidad, dices entre el 25 y el 50, pero puede subir hasta 600,000 personas. Entonces aquí la lección es de que las autoridades van a tener que estar muy, muy pendientes de las pequeñas variaciones que ellos detecten, si es que sus medidas están funcionando o no, para evitar de que el pico crezca demasiado rápido. En ese sentido, tú sabes, en Ecuador en los últimos días las restricciones son todavía aún mayores, es decir, el transporte está completamente limitado. Casi el transporte solamente es de carga entre las provincias. Y esos 600,000 que tú indicas, ¿en qué tiempo sería? Según el escenario que nosotros tenemos, eso retrasaría el pico a unos más o menos 800 días. O sea, sería un crecimiento pequeño, pero por ejemplo ya en un año puedes tener un pico o un poco más de un año, de unos 200,000 personas. Entonces, esto lo que presupone es de que el virus va a estar con nosotros permanentemente por un largo periodo de tiempo. Y lo que tú has logrado es posponer bajar el pico. Entonces, eventualmente, si tenemos, por ejemplo, vacunas que se desarrollan en un año y medio, entonces, incluso ahí eso podría ayudar mucho. Mientras tú has permitido que no sube el pico y tienes ya inmunización por vacuna, entonces eso te va a permitir realmente controlar de mejor manera cualquier posibilidad de que el pico crezca. Tengo otra pregunta, es de Santiago Salas, pues otro doctor en sistemas de información. Él pregunta y dice, ¿qué capacidades extras se pueden explorar? Es decir, a la vez de monitorear el crecimiento de infectados, ¿se puede explorar variación de movilidad o qué otras variables podrían mirarse? Al momento, el modelo contempla 3 posibles controles. Uno es la movilidad dentro de una provincia, la otra es interprovincial, y el otro es el porcentaje de personas que logra aislar. Con esos 3 estamos jugando al momento. Ok. ¿Y tienes planeado añadir algo más o sigues con las 3? Las variables, esos 3 controles estaría bien por el momento, pero lo que sí pensamos hacer es, por ejemplo, introducir de alguna manera el retardo
que hay desde que tomas una medida hasta que se ve un cambio en la tendencia. Al momento lo que nosotros asumimos de que las medidas son instantáneas. Es decir, sale hoy día una dispositiva de que hay que quedarse en casa y realmente se aplica inmediatamente, y lo cual no es muy real. Algo que tú mencionabas de que ciertas personas lo van a hacer, otras lo van a hacer después de un tiempo, poder modelar ese tipo de incertidumbre. Y ya yendo ya casi, pues ya no queremos molestarte más. Yo sé que estás ya en madrugada, ya en Japón. Quería preguntarte esto. Estamos mirando tanto en las noticias, tanto en China, especialmente para Japón, que ellos ya están tomando medidas de nuevo, de regreso parcialmente a la actividad económica y a la vida normal. Solamente el día de ayer, por ejemplo, indicaron de que ya las escuelas van a abrirse de nuevo y que pues los comercios van a empezar a trabajar de nuevo. Mi pregunta es, en el modelo que tienes y en tu escenario optimista, regresar a una actividad económica parcial en donde tengamos equipos que puedan identificar a infectados, pero empezar de nuevo una vida, digamos, económica, aunque sea con limitaciones, pero regresar a trabajar con todos los cuidados posibles. En ese modelo, ¿qué tiempo crees tú que sería conveniente, o todavía eso no lo has incluido? Todavía no lo hemos incluido, es bastante difícil hacerlo, pero está relacionado a la capacidad de aislamiento de infectados. O sea, y eso lo que abarca es la capacidad de detectar muy temprano la posibilidad de que haya un infectado. Si es que tú logras mejorar esa capacidad, logras mejorar ese factor y le llevas, digamos, al 90, 95%, entonces eso permite que puedas tener mayor movilidad, básicamente. Eso es lo que nosotros vemos del modelo. Entonces, lo que tú ves en China, por ejemplo, o lo que se ve en Corea, es que precisamente ellos han desarrollado mucho esa capacidad de primero detectar, hacer test por el virus mismo y después aislar. En China, por ejemplo, la gente que sospechaban que tenía fiebre, ellos ya no les permitían regresar a su casa, por ejemplo, porque pueden contagiar a su familia. Entonces, pasas por un proceso, te sospechan que tienes fiebre, te llevan a un sitio especial. En ese sitio especial detectan si es que tiene que ver con cualquier enfermedad o si es que no. Si es que no, entonces estás sospechoso de tener el coronavirus y te hacen las pruebas especiales. Si es que te detectan, entonces pasas a un aislamiento total. Pero el preaislamiento comienza desde cuando sospechan incluso de que puedes tener fiebre. Y eso es muy importante. Entonces ellos han logrado mejorar esa capacidad y con ellos ahora se van a permitir de a poco liberar las restricciones de movilidad para poder volver a la vida normal, porque lo que aquí hay que tener en cuenta es que el virus no va a desaparecer. O sea, siempre va a estar ahí latente, no va a desaparecer 100%. Entonces, ¿cómo hay que convivir con el virus? Hay que estar preparados para cuando aparezca el virus. Y es lo que han estado desarrollando básicamente. O estas medidas ayudan a ganar tiempo para eso, para prepararse para esa transición. Quizás resumiendo, Hernán, entonces yo diría de lo que hemos aprendido de la conversación contigo es primero, claro, medidas draconianas o medidas extremas como las que estamos implementando para contener la expansión, aplanar la curva, como tú indicas. Y segundo es, paralelamente, desarrollar nuestras capacidades locales para tener equipos que puedan identificar de manera muy rápida a infectados, aislarles
de tal manera de evitar que el virus se transmita. De esa manera, si llegamos a tener esa capacidad desarrollada, podríamos pensar en volver de manera paulatina y progresiva a una actividad económica y así convivir con el virus hasta que pues aparezcan las respectivas vacunas, que sería con lo que terminaríamos la crisis. No sé si hice un resumen de las lecciones que tú nos estás indicando. El resumen está muy bien. Muy bien. Entonces, Hernán, te agradecemos. Realmente hemos aprendido mucho. Creo que está claro el mensaje. El mensaje es primero, tenemos que trabajar mucho en contener y luego pues desarrollar las capacidades locales para identificar y aislar. Ese es el mensaje que nos da Hernán. Te agradecemos muchísimo. Esperamos que conversar pronto de nuevo contigo. Y pues ve ya a descansar. Me imagino que mañana te toca trabajar, aunque no sé si tienes que ir a la universidad o quedarte en casa. Estoy trabajando desde casa. Solamente voy cuando realmente tengo que hacer algo con alguna persona y estamos limitando mucho el contacto. ¿Sí? Mira, piensa que este es un programa un espacio para ciencia. Quería aprovechar la oportunidad Adelante. Para comentarte también que este es un trabajo en el que nos estamos uniendo un grupo de científicos ecuatorianos. Particularmente yo quiero agradecer a Daniel Orellana. Él trabaja en la Universidad de Cuenca. El modelo que hemos estado discutiendo ahora es un modelo macro que se llama, que trata de dar agregados de cifras, ese tipo de cosas, pero no te dice qué es lo que hacer en la comunidad. O sea, no te ayuda mucho en ir detectando y a las particularidades de cómo contener o dónde puede estar dentro de un barrio, ese tipo de cosas. Para eso citas ya modelos micros. Y Daniel ha estado trabajando mucho en eso. Él está también colaborando mucho con lo que yo estoy haciendo, estamos haciéndolo en conjunto. Y en ese sentido es una oportunidad feliz para la gente que hacemos ciencia en el Ecuador, porque hemos encontrado en medio de esta epidemia la posibilidad de hacer algo que pueda ser significativo para el país. Yo quiero extender mi agradecimiento otra vez a Daniel e invitación a otra gente que pueda estar interesada para contribuir en lo que estamos haciendo. Te agradezco muchísimo. Justamente aquí en los comentarios me están hablando de la SPOL de Santiago David Salas, que también es ecuatoriano y graduado en el San Gabriel. Parece que los gabrielinos estamos haciendo algún aporte, y él pues estaría interesado también en trabajar y en comunicarse contigo, pues está haciendo cosas parecidas. Sí, qué bueno que profesionales y científicos ecuatorianos se unan para ayudar al país en esta crisis. Y qué bueno saber que pues sabemos si hay ecuatorianos que están por ahí trabajando y que pueden aportar mucho al progreso del país en general. Así es que te agradezco muchísimo, Hernán. Saludos desde el Muchas Ecuador. Gracias a ti, Francisco. Y suerte. Esperemos que nos vengas con buenas noticias a medida que vayas ajustando tu modelo en el futuro próximo. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Les vamos a tener informados. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Hernán. Estuvimos conectados con Japón. Le agradecemos mucho a Hernán. Espero que pues nos pareció una conversación muy interesante. Vamos de nuevo a enfatizar en lo que nos dijo al final, en las conclusiones que él ha sacado, en el trabajo que está realizando y en las recomendaciones que nos está haciendo. Mientras tanto, vamos a ir a un corte comercial y al regreso vamos a tener a nuestro segundo invitado, al bioquímico Rodrigo Bastidas, con quien vamos a hablar sobre los antivirales y la capacidad de producción de ellos
aquí en el Ecuador. Él se encuentra en este momento en Estados Unidos, creo que quedó atrapado, no pudo regresar, así es que vamos a hacer asimismo primero el contacto con él y regresamos en unos pocos minutos. Adelante. Yo hago mi tarea, el ejemplo lo vamos todo. Quédate en casa. Por mi seguridad y por la de todos, quédate en casa. Por mi salud, por mi familia, por tu familia, quédate en casa. Mi seguridad y la de todos, quédate en casa. Por nuestro bien, quédate en casa. Quédate en casa por nosotros. Por nuestro bien, quédate en casa. Por la seguridad mía, por la seguridad nuestra, por la seguridad de todos, quédate en casa. Es el momento de hacer conciencia, por el bien de los tuyos, de los nuestros, por el bien de todos. Quédate en casa, por los más chiquitos, por los adultos mayores, por todos los de tu casa. Ahora es cuando más necesitamos de tu sensatez. Por el bien de todos, quédate en casa. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importadas, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Radio Ecos de Cayambe finaliza su espacio publicitario. Bueno, mis amigos, de nuevo con su programa Ecos de la Ciencia y su amigo Francisco Vinicio Ayala. Tuvimos una muy interesante conversación con Hernán y esperemos que sea lo mismo con nuestro amigo Rodrigo Bastidas. Está ya con nosotros en el aire y pues le damos la bienvenida. Él se encuentra en este momento, si no me equivoco, en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Y te damos la bienvenida, Rodrigo. Buenos días, gracias por atendernos. Y queremos pues conversar contigo un poquito. Cuéntanos, primero, ¿por qué estás en Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿No pudiste regresar? Adelante, Rodrigo. Hola Francisco, buenos días, ¿escuchas? Sí, soy parte de los atrapados que vinieron con una finalidad, en este caso familiar, y hablamos de la disposición gubernamental del cierre del aeropuerto, de los aeropuertos en Ecuador, y ya no fue factible conseguir un vuelo de retorno. Sí hay casos incluso bastante dolorosos de personas de Latinoamérica que están acá, que vinieron tal vez por vacaciones
y especialmente personas de la costa, que tenían las vacaciones de la costa. Y algunos habrán hasta agotado sus recursos en parques, etcétera, porque esto no era como muy lejano, muy en la China, y como que no iba a tocar tan rápido acá. Bueno, Rodrigo, entonces me imagino también tú estás ahí, esperemos no muy nervioso, pues porque la empresa está acá. Cuéntanos un poquito de ti, un poco de tu empresa, de tu profesión, a ver si nos cuentas con quién estamos conversando. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Bastida, soy bioquímico farmacéutico. Me gradué en el año 87, o sea que ya son como 33 años. Me he dedicado casi toda mi vida a la industria farmacéutica, antes como empleado. Y hace 18 años empezamos con mi esposa, que es bioquímica farmacéutica también, emprendimientos que han terminado con varias empresas que son ahora parte de un grupo. La principal de ellas es Qualifarm Laboratorio Farmacéutico. Lo fundamos hace 12 años, el 24 de octubre del 2008. Y hoy es una empresa que a la fecha debe ser el maquilador más grande del país. Tenemos 2 áreas de fabricación, una más voluminosa, cosmética, en la que generamos productos para marcas importantes como Avon o Velcor, o Roemers con protectores solares en el caso de ellos como Umbrella, y hacemos otros productos en el área farmacéutica para 16 emprendimientos nacionales que se han desarrollado con nosotros y varias empresas transnacionales que nos han escogido como su fabricante y desarrollador de productos nuevos también. Excelente. Hoy la planta tiene cerca de 200 empleados, colaboradores con los que estamos trabajando incluso ahora en esta situación porque somos parte del Sistema Nacional de Salud. Y lo que hemos hecho es trastocar las líneas, digamos, para que podamos fabricar productos de mucha urgencia nacional. ¿Qué es lo que están fabricando al momento, Rodrigo? Verás, tenemos una producción voluminosa de todo lo que son derivados de alcohol y alcohol en gel, que han sido requeridos por varias instituciones públicas y privadas. Hay la producción normal de medicamentos porque el sistema de salud lo requiere. Especialmente estamos fabricando un producto natural de uso medicinal que es muy reconocido internacionalmente, incluso para el sistema inmunológico, que es el BIRM, que ha crecido muchísimo la demanda. Y estamos en desarrollo de productos nuevos, inclusive con desarrolladores nacionales, de productos que derivan de vegetales con efectos antivirales, etcétera, que esperamos salgan pronto a la luz. Entonces, entremos en materia, Rodrigo. Tú que estás pues en Estados Unidos, me imagino estás al tanto, le indico a nuestros radioescuchas y televidentes, específicamente en Estados Unidos, están en varios laboratorios, como tú sabes, revisando diferentes tipos antivirales que son ya usados para otro tipo de enfermedades virales, como el HIV, el VIH, perdón, como para la malaria y otros. Entonces, parte de la razón que queríamos conversar contigo era este anuncio que hizo el presidente norteamericano la semana pasada, de que él está muy optimista de que los antivirales que se usan para la malaria podrían ser también efectivos para el caso del COVID-19. Y es más, hace solamente 2 días el gobernador Cuomo de Nueva York indicaba que él ya estaba empezando la producción de estos antivirales a efectos sin esperar todavía los resultados de las pruebas clínicas que al momento se llevan a cabo. El razonamiento del gobernador decía, pues las producimos y las probamos y si funcionan, mejor, y si no funcionan, ha sido un intento, pero no se podía dar el lujo, decía él, de esperar tanto. Entonces, primero, un poco para nuestro público, cuéntanos la diferencia entre el antiviral
y la vacuna. Y luego un poco quisiera tu comentario sobre lo que está ocurriendo, este tema de la producción de antivirales en Estados Unidos, si nos cuentas un poquito. Sí, con gusto. Bueno, el anuncio del presidente Trump destapó toda una carrera de consumo de cloroquina e hidroxicloroquina, que son dos sustancias que vienen derivadas del uso anterior de la quinina, que era propio de una planta ecuatoriana, inclusive cultivada en Loja, que se usaba como antimalárico, o sea, para tratamiento de la malaria. Básicamente ese ha sido el uso de la quinina y de la cloroquina después y de la hidroxicloroquina. La cloroquina y la hidroxicloroquina son moléculas que venían a ser menos tóxicas que la quinina, tenían menos efectos secundarios y por tanto han ido tomando un mejor mercado. Esta quinina, la cloroquina y la hidroxicloroquina en el país tiene registro sanitario. Yo tengo un cliente con registro sanitario de hidroxicloroquina, es el único registro sanitario vigente en el país, que nos debe dar una cierta tranquilidad, porque él acaba incluso de meter al mercado una cantidad importante de producto. En los análisis que se hicieron en China corriendo con el tema de la pandemia que se venía gestando, demostraron tener una actividad antiviral justamente contra esta cepa del COVID-19 que nos tiene involucrados a todos en el proceso sanitario de encontrar una solución. Esto ha ayudado a que en dosis de hasta 800 miligramos por día, durante 3 días a 5 días de tratamiento, haya bajado notablemente la incidencia de la acción viral sobre los sujetos que portaban el virus. Y después les dan una dosis de soporte de 200 miligramos durante 15 días a un mes. Esto es un medicamento. O sea, a diferencia de una vacuna, un medicamento tiene una acción puntual sobre un órgano blanco, en este caso, o un parásito, o sobre un virus, como en este caso, impidiendo que el virus pueda ingresar en las células y reproducirse N veces. Esa es la acción básica que tiene la cloroquina y la hidroxicloroquina en términos coloquiales. La vacuna, en cambio, es producto de la respuesta inmunitaria de un organismo como el humano ante la exposición del virus. En la respuesta inmunitaria tú generas anticuerpos y los anticuerpos identificarán después al invasor, a lo que consideran como nocivo, y lo atacan. Entonces, el sistema inmunitario de las personas que han sido expuestas al COVID-19 se vuelve reforzado, ellos ya se vuelven inmunes cuando han sobrevivido y no vuelven a tener un problema de aparecimiento de síntomas o de problemas de salud con el COVID-19 si es que vuelven a infectarse, porque ya su sistema inmunológico tiene codificado la identificación de este virus, de sus componentes, y lo ataca. Entonces, para aquellas personas perdón, Rodrigo, que no han... Ya. Sí, dime nomás. Rodrigo, pero a ver, entonces acláranos un poco. Entonces, en el caso de la vacuna, reforzamos ya el sistema inmunológico de los humanos y pues ya no podría más atacar el virus. Pero en el caso de la quinina que tú mencionas y que se lo pone o se le podría poner a aquellos que ya están enfermos, están infectados, entonces inactivan el virus. Eso quiere decir que el virus se mantiene en el cuerpo, es decir, podrían ellos después de recibir, asumiendo que la quinina es exitosa, ¿podrían estas personas después infectar a otros o ya queda inactivado el virus? No, es que el virus con el tema de la quinina no es que sea inactiva.
Ya. El mecanismo de acción aparentemente de la quinina y de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, más bien que de la quinina, es impedir que el virus ingrese a las células. Al parecer le bloquea el ingreso del virus a las células. Entonces el virus queda en las mucosas, en la circulación, en donde esté presente, pero no logra meterse a las células. Y como el mecanismo de reproducción de un virus que lo hace agresivo es entrar a una célula, transmitirle su información genética, tomar comando de la célula como un pirata, y a la célula le obliga a fabricar otros virus de su estructura. Entonces, es la forma de reproducción que tiene un virus. Al final, una célula se llena de esos virus que ha fabricado ella misma, estalla y salen al organismo un montón de virus adicionales creados de esa forma. Si el virus no logra entrar en la célula, el virus no se vuelve tan tóxico como lo vemos. Tóxico, por decirlo de una forma coloquial. Entonces, las personas que tienen la cloroquina o hidroxicloroquina en el tratamiento logran evitar que el virus tenga una acción muy brusca sobre el organismo. Mientras tanto, su sistema inmunológico actúa y va a identificar al virus. Y eso significa que las personas que han recibido cloroquina o hidroxicloroquina como tratamiento, muy probablemente de paso desarrollaron un sistema inmunológico que ya se vuelve no vulnerable por este virus. Ok, muy interesante. Eso quiere decir entonces, Rodrigo, que pues de resultar las pruebas clínicas positivas, este antiviral podría empezarse a utilizar de manera masiva, tal cual lo está proponiendo el gobernador de Nueva York. Y si fuera ese el caso, ¿cuán rápido puede producirse esto, por ejemplo, en tu planta, para efectos de tener el antiviral ya listo para los infectados, de las personas que se van infectando en el Ecuador? Justo hoy en la mañana estábamos hablando con el dueño del registro sanitario, que es un cliente nuestro. Nosotros le maquilamos el producto. La planta está lista para actuar. Ellos han entregado lo que tenían de inventario al momento. Obviamente, después de una exposición de un personaje como Donald Trump de la utilidad de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, ya te puedes imaginar cómo el mundo se volvió ávido de ese tipo de moléculas. Y se vuelve como complicado el poder conseguir con la velocidad que tenía antes ese tipo de material. O sea, la velocidad va a estar más bien en dependencia de la logística de provisión de la materia prima activa más que de la capacidad de planta. La planta tiene la capacidad suficiente para superar la producción que necesita el país en el número de personas que tienen la infección y 100 veces más. O sea, si nosotros podríamos atender 100,000 casos, digamos, con la producción de la planta sin ningún problema. O sea, la planta tiene una capacidad sobredimensionada para efectos de la producción de tabletas de cloroquina o hidroxicloroquina. Y cuéntanos, entonces, ¿de dónde viene la materia prima, entonces? Lastimosamente, como casi todo, de China o India. Oh my God. Entonces, yo creo que ahora justamente estamos pagando el piso todos los países, de habernos entregado en cuerpo y alma a una producción que, si bien resultaba barata, te acaba atrapando en su logística. Entonces, mira, el día de hoy, por ejemplo, no te extrañe que te quieran vender el principio activo a 10 veces el valor de lo que estaba costando antes y que te lo entreguen de aquí a 6 semanas, recién lo despachen. Ventajosamente mi cliente, por otras razones, no porque esto estaba ocurriendo en el camino, sino porque era parte de su mercado, había puesto una orden de compra de materia prima antes de que salgan los chinitos al Año Nuevo Chino.
o sea, antes de noviembre, pero como luego en su retorno muchos no pudieron volver a sus fábricas hasta hace poco, que se ha reactivado la producción china, recién están yendo a despachar y espero que en 1 a 2 semanas máximo tengamos la materia prima aquí y la capacidad de la planta va a quedar reservada en una de sus áreas para poder producir estos productos. La combinación correcta es de la cloroquina o hidroxicloroquina con acitromicina, que también producimos en planta. Entonces, la acitromicina logramos conseguir de un proveedor local que a su vez importa una cantidad importante la semana anterior. Apenas oímos la noticia, adquirimos y estamos en un proceso de producción en estos días en la planta, de tal manera que podamos tener la combinación correcta. La combinación es cloroquina o hidroxicloroquina con acitromicina, que es un antibiótico. Son muy buenas noticias las que nos cuentas, Rodrigo, pero en este proceso ha habido contactos con el COE Nacional, el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud, pues ellos son los que están dirigiendo todo este proceso, ¿o es que la empresa privada está yendo más rápido que las autoridades? En nuestro caso, hemos tenido un contacto posterior a que nosotros, el sector privado, ya empezó a ponerse de acuerdo. O sea, mi cliente conmigo, apenas vimos la noticia, empezamos a pensar en que somos parte de un sistema nacional de salud y que hay que apoyarlo, y empezamos a trabajar en esa dirección. 2 o 3 días después tuve contacto con un amigo que trabaja de asesor en una vicepresidencia de la República, me parece, y me preguntó si teníamos la capacidad de producir y que habían descubierto que habían 2 empresas que tenían registro en el país. Una es Sanofi, que no va a venderle nada al país, obviamente, porque Sanofi, el 51% de la empresa es del gobierno francés, y considerando la situación en Francia, de seguro van a procurar atender primero a sus connacionales. Y la otra es Bercana Pharma, que es mi cliente, igual que Ethical, que es mi cliente con lo de la citromicina, que estaban trabajando para la producción nacional. Entonces la gente del Estado recibió unas muestras nuestras para unos casos que querían atender en forma como emergente, y yo diría que es bastante seguro en las pruebas que se han realizado y lo que he venido leyendo. No solo hay estudios in vitro, sino que no te extrañe que después salgan a la luz un poco de estudios hechos con personas que fueron hasta conejillos de India en una emergencia como esta en China u otros países. Entonces ya hay estudios chinos sobre personas. Y eso te quería preguntar, las pruebas clínicas que están haciendo específicamente en Estados Unidos, imagino las pruebas que ahora está empezando a hacer el Ministerio de Salud, ¿tomarán qué para indicar si realmente son efectivas? ¿1 mes, 2 meses, días? ¿Cómo son esas pruebas? Pero en principio no tenemos una opción, y lo peor que puedes hacer es no hacer algo. Entonces, yo creo que con pacientes con los cuales tienen un diagnóstico bastante pesimista, y lo mismo haría yo con cualquier familiar que tuviera una condición similar, yo les diría, vea, pruebe, es una opción válida. Y se lo debería hacer porque ya hay algunos estudios que garantizan eficacia y bastante seguridad. Lo que hay que tener cuidado es no pasarse las dosis diarias para no generar efectos secundarios mayores que la enfermedad que genera el virus, obviamente. Pero hay una transición incómoda para el país, pero creo que fue necesaria. La salida de la ministra Andra Muñoz y la entrada de un epidemiólogo con solvencia académica, yo creo que va a ayudar a tomar el control de la parte sanitaria de mejor manera. Creo que hacen falta otro tipo de insumos adicionales, en los cuales nosotros también, en el caso de nuestra industria, está buscando como alternativas de apoyo. Por ejemplo, estamos trabajando con un amigo botánico que hace etnobotánica en la Universidad Católica,
sobre productos que sirven como antivirales ancestralmente y sobre los cuales hay ciertos estudios también realizados años atrás por la doctora Jimena Chiriboga, que fue profesora mía en la facultad. En la facultad en la Universidad Central. Sí, de la Universidad Central. Y creo que es un buen momento, Francisco, para que revisemos, una vez pasado este susto, cómo somos nosotros como país en esta relación sanitaria y de futuro. No podemos estar dependientes de los países desarrollados, no podemos estar dependientes de China en todo, no podemos estar dependientes de la India en todo. El día de mañana te va a caer otra cosa y no estamos preparados. Siento que hay un divorcio entre el Estado, la academia y la industria en general, no solo de la industria farmacéutica o los sistemas de salud. No siento que hay un direccionamiento estratégico que permita que nos una. Y como ves, nosotros estamos haciendo algo, pero por iniciativa privada. El sector público está respondiendo más bien en función de lo que nosotros hagamos. Pero yo no veo iniciativas especiales o un direccionamiento fuerte y firme que diga por acá vamos y señores, toda la industria nacional va a hacer esto, o todos los hospitales, los hoteles van a hacer esto, o la gente que trabaja en el campo y vende para evitar que vayan a los mercados, se focalizará un mercado administrado por el Estado. O sea, yo no veo nada de eso, Francisco, sinceramente. Exacto, y eso te iba a comentar, que fíjate, la quinina es ecuatoriana, sale de las plantas que estaban en Loja, o sea que el principio activo podía haberse hecho acá y ahora no se hace y nos toca importar de la India, de China, y luego maquilar aquí ya pues la medicación. Entonces, en realidad, esperemos que esta crisis nos lleve a pensar mejor, a fortalecer la ciencia, la tecnología, la relación Estado, universidad, industria, porque pues nosotros con nuestro esfuerzo podemos salir adelante. Como tú decías, los franceses van a cuidar de los franceses, los norteamericanos de los norteamericanos. Y cuando ellos ya estén listos, nos venderán algo. Así es que qué bueno que pues en esta oportunidad la empresa ecuatoriana tenga la capacidad de responder de manera inmediata a esta crisis y actuar con este antiviral que parece podría ser beneficioso en esta crisis. Sí, yo creo que hay ciertas cosas que todavía nos falta por hacer en forma inmediata en emergencia. Por ejemplo, nosotros estamos viendo a presentar un registro sanitario adicional de cloroquina, no hidroxicloroquina, sino de cloroquina, para tener las dos opciones terapéuticas disponibles. Y ahí el sistema de registro sanitario tiene que hacer su parte en forma más inmediata. Te puedes imaginar que nosotros tenemos productos de 2 años en registro sanitario. ¿Y te imaginas que uno de esos serviría para la emergencia? ¿Qué tal? 2 años. ¿Cómo justificas que una operación que antes se hacía en 6 a 7 meses ahora te demore más de 1 año en un registro sanitario? O sea, yo creo que hay muchas cosas que revisar. Espero que el nuevo ministro tome acción al respecto porque hoy van a tener que aprobar lo que les pongas al frente y urgentemente. O sea, con mucho menos tiempo de revisión. ¿Sí o no? O sea, si te llega ahorita un registro que tienes que resolverlo en 3 días, lo vas a resolver en 3 días. Y la orden vendrá y dirá, sáquenle el registro sanitario porque lo necesito de emergencia. Entonces, si es que se puede hacer algo en 3 días, ¿por qué no se puede hacer algo en 2 años? ¿Por qué no se ha hecho algo en 7 meses? O sea, es complicado. Esa es la parte en la que el Estado tiene que hacer su rol y no lo está haciendo bien. Fíjate que estos problemas parecidos, claro, en menor escala, también lo están enfrentando los países desarrollados. Entendía, por ejemplo, que el presidente norteamericano encontró estas trabas y estaba tratando de acelerar la aprobación de diferentes medicamentos. Es decir, tenemos que trabajar en fortalecer y mejorar nuestro sistema y esta es la prueba.
en todo caso, Rodrigo, para ya ir terminando la entrevista, cuéntanos, estos antivirales, ¿son caros, son baratos? Las personas comunes vamos a tener posibilidad para usarlos en caso de que, perdón, nos infectemos? Sí, yo creo que sí, para que tengas una idea. Yo estaba revisando alrededor de $15, me parece que cuesta una caja de 20 comprimidos. Si te metes a ver en la página web de Fibeca y pones hidroxicloroquina, te va a salir el precio. Comparado eso contra lo que sería, por ejemplo, un oncológico en el que te puede estar costando, o un antibiótico, que hay algunos que te cuestan $45 o más la tabletita. O sea, no tiene punto de comparación. Yo veo que es bastante más accesible a este tratamiento que a cualquier otro que nos hubiésemos imaginado. Ya te puedes poner a pensar el valor a que te podrían meter una vacuna en el tiempo, ¿no? Exacto. Qué bueno. Desarrolla un país primer mundo, te va a poner un precio del primer mundo. Exacto. Bueno, Rodrigo, realmente quedo muy contento, espero que el público también muy contento, las buenas noticias, así como recibimos malas noticias todo el día, que la expansión sigue de manera geométrica, que no estamos tomando las medidas de manera estricta, que estamos yendo al peor escenario también. Qué bueno que tengamos estas muy buenas noticias y quizás sea este antiviral efectivo y pueda ayudar, y que tú, pues, como empresario, puedas maquilar la mayor cantidad posible y se pueda distribuir y ser efectivo para el caso ecuatoriano. Tus últimas palabras, Rodrigo. Sí, gracias, Francisco. Yo creo que quiero hacer un agradecimiento especial igual a la gente mía, a las personas que son mis colaboradores, que van día a día a la planta. Yo habría estado haciendo eso desde tempranas horas si estaba en Quito, siempre he hecho como parte del ejemplo de la empresa, pero somos parte de un equipo que a veces no se ve, como serán otros que están haciendo alimentos, etcétera, que no estamos de cara al público en forma directa, pero estamos en la sombra haciendo cosas para el país, y en un momento como este, creo que también somos parte de esos héroes anónimos, ¿no?, que ayudan a la población. Exactamente. Y muchas gracias, Rodrigo. Esperemos que pues regreses pronto. Regreses pronto. No quedes ahí detenido ahí en Estados Unidos por mucho tiempo, pues me imagino toda la actividad de la empresa requiere de tu presencia y bueno, y que pues este tipo de emprendimiento y actividad y producción de medicamentos antivirales nos pueda servir para mitigar todos los problemas que estamos pasando al momento. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Francisco, por la entrevista. Un lindo día. Gracias. Bueno, mis amigos, estuvimos con Rodrigo Bastidas, como ven. A las malas noticias también hay muy buenas noticias. Tenemos la capacidad en el país, tenemos las plantas, los empresarios para responder si en caso es necesario con antivirales, que otros países desarrollados ya los están también probando, y también nos trajo a colación esta profunda evaluación que debemos hacer una vez que esté terminada la crisis, de darle la importancia que requiere la ciencia, la tecnología, el desarrollo de investigaciones locales en Ecuador, de tal manera que podamos responder a futuras crisis de este tipo. Bueno, vamos a un corte comercial y entramos a nuestra última sección del programa, que vamos a hablar más sobre aspectos que se requieren hacer o que creemos, en mi caso personal, que creemos deberíamos hacer para disminuir la expansión del virus. Adelante, profesor.
quédate en casa. Por mi salud, por mi familia, por tu familia, quédate en casa. Mi seguridad y la de todos, quédate en casa. Por nuestro bien, quédate en casa. Quédate en casa por nosotros. Por nuestro bien, quédate en casa. Por la seguridad mía, por la seguridad nuestra, por la seguridad de todos, quédate en casa. Es el momento de hacer conciencia, por el bien de los tuyos, de los nuestros, por el bien de todos. Quédate en casa, por los más chiquitos, por los adultos mayores, por todos los de tu casa. Ahora es cuando más necesitamos de tu sensatez. Por el bien de todos, quédate en casa. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importada, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Clínica Veterinaria San Martín ofrece los servicios de hospitalización, diagnóstico de enfermedades, odontología, cirugía, vacunas, reproducción asistida, consultas a domicilio, peluquería y hospedaje canino. Atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 18 horas. Emergencias las 24 horas del día. Estamos ubicados en la calle Juan Montalvo, entre 9 de octubre y 24 de mayo. Llámanos al 2362-079 o al celular 099-270-8301. Clínica Veterinaria San Martín. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al Mercado Diario. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad, la calidad en tus mochilas llevarás. Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, N5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería. Bueno, mis amigos, muchas gracias por la atención a las dos entrevistas. Empezamos este último sección del programa Ecos de la Ciencia con su amigo Francisco Vinicio Ayala, despertando curiosidad. A ver, en esta última sección
les quiero comentar, esto ya es más una opinión personal, una opinión que esperemos podría aportar para las acciones que se están tomando ahora actualmente. Como yo les decía al inicio del programa, a mi parecer, el gobierno nacional y los gobiernos locales a través de sus COEs están llevando adelante una acción que todavía está incompleta. Una acción que a mi parecer está más orientada a la clase media y clase alta, pero no a los pobres, no al pueblo en general, aquel que no mira mucho la televisión, que no mira mucho las redes sociales, aquel pueblo que pues está más preocupado del día a día, de salir adelante, de dar de comer a su familia. Y ellos en realidad, a mi parecer, para poder completar la acción, se necesita de manera urgente que el COE nacional delegue acciones a los COEs locales y los COEs locales, poniendo en emergencia a sus respectivos municipios para que puedan tomar recursos urgentes, deben tomar medidas. Yo he hecho aquí un listado de medidas y recomendaciones que podrían ser analizadas y tomadas en cuenta. La primera, una que ya había mencionado antes, y es que hay una buena probabilidad de que el virus se pueda expandir a través de la cadena alimentaria, desde la producción con personas que entregan los productos agrícolas a los transportistas llevan a los mercados a su vez transmiten a los usuarios los llevan a su casa. Aquí tenemos que ser más estrictos y tenemos que hablar no solamente de quedarse en casa, sino del distanciamiento social. ¿Qué significa el distanciamiento social? Significa cómo manejarnos cuando estamos fuera de casa, cuando estamos haciendo nuestras actividades. Las personas pobres generalmente tienen que ir todos los días al mercado, entonces ellas requieren entender y conocer qué tienen que hacer. Ya habíamos hablado antes del distanciamiento social. También habíamos hablado durante las noticias cuándo es necesaria una máscara, cuándo no, o quizás cuando no haya una máscara, una bufanda. Toda esa comunicación básica, fíjense en que hay en las redes, está distribuyéndose una guía de más de 100 páginas producida por el gobierno de China, traducida a los distintos idiomas, de cómo es que se tiene que manejar el distanciamiento social en cada una de las actividades que hacemos. Entonces, deberíamos adaptar y usar esas indicaciones para indicar a nuestra población de manera sencilla y diáfana de qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar. ¿Cómo lo hacen? Pues utilizando perifoneo, utilizando los mismos líderes, los líderes barriales, las personas que tienen poder dentro de las comunidades a las que les escuchan. Ellos deberían ser entrenados y entrenados por el COE cantonal, de tal manera que estas personas a su vez puedan mostrar en sus comunidades, en los barrios, qué es lo que tienen que hacer las personas cuando salen a la calle, cuando tienen que ir a comprar. Asimismo, el tema del transporte, de desinfectar los camiones, de indicarle al chofer y a la persona con la que viene de ponerse a distancia, de cómo tiene que ser la relación entre la vendedora y el comprador. En la tienda, cuántas personas deberían entrar, cuántas no deberían entrar. Cuando ya llegan a cercanías de cómo deberían tratarse, pues van a estar a menos de 2 metros. Lo que les decía es al menos usar bufanda, ambas, para que puedan protegerse. Todos estos consejos básicos y prácticos deben ser difundidos todos los días y por el COE local, a través de los diferentes medios de comunicación, del perifoneo, de la manera como las personas se las puede transmitir. Yo conversaba
con el alcalde de Cayambe en la mañana y decía, así como por ejemplo, en las comunidades indígenas son tan bien organizadas para hacer marchas, para ir a paros, y todos siguen, y toda una red de comunicación, usemos las mismas líneas de comunicación para que esas personas puedan recibir los consejos prácticos que necesitan tomar para que ellos se puedan proteger. En las áreas rurales es muy diferente a lo que ocurre en las áreas urbanas. En las áreas rurales ellos están trabajando, están con los vecinos. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben distanciarse? ¿Qué tienen que sus familias hacer para que no se infecten? Luego, el siguiente punto que les quería comentar era, fíjense en lo que nos dijo Hernán en la entrevista. Debemos desarrollar nuestra capacidad local de poner al frente equipos que puedan identificar sospechosos y puedan aislarse. Yo me pregunto, ¿tenemos ese equipo en este cantón o en cualquiera de los cantones del Ecuador? Es el momento de que los COEs cantonales pidan al COE nacional cómo se conforma el equipo, qué equipos requieren, cosa de que el COE cantonal pueda comprar de inmediato y armar estos equipos. Estos profesionales, 2, 3 profesionales, para que puedan hacer las pruebas y puedan identificar rápidamente a sospechosos y los puedan aislar. Mucho he escuchado en los medios de comunicación que si se infecta, ¿qué voy a hacer? Se dice, no, pues se quede en la casa. Miraba, por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil se quedó en la casa. Por supuesto, ya se puede quedar en la casa porque es amplia, porque tiene todo en su casa. Pero pensemos en las personas pobres, en las personas de nuestro pueblo. Ellos viven en 1 o 2 habitaciones con toda su familia. Ellos no pueden quedarse en la casa. No es posible, porque si ellos se quedan en la casa una vez que están infectados, van a infectar a toda la familia y a su vez esa familia, los niños a jugar, salen afuera e infectarán a los vecinos y todo el proceso de expansión se da. En esos casos, tal cual nos indica Hernán, tenemos que llevar a esas personas que son sospechosas, que ya tienen altas probabilidades de infección o que ya tienen síntomas, a albergues para que puedan estar aislados por el periodo de 2 semanas mientras el sistema inmune o quizás en ellos actúan los antivirales que acabamos de conversar con Rodrigo. Solamente así paramos la infección. Entonces mi pregunta es, ¿hay ya planes de albergues en los cantones, en el cantón Cayambe? Conversaba con el alcalde y me decía, sí, hay planes, pero no solamente en Cayambe. ¿Qué acerca de albergues para posibles infectados en las diferentes parroquias? Ahora, me imagino, los doctores, el municipio tiene que trabajar con los doctores privados. Fíjense, en otros países hasta están trayendo estudiantes, doctores retirados. Lo mismo hagamos acá. Traigamos estudiantes de medicina, enfermeras, enfermeros, médicos privados para que apoyen y trabajen en estos posibles albergues de tal manera que podamos contener la expansión del virus. Todavía no tenemos aquí casos confirmados. Estamos hablando de planificar, de estar listos. Imagínense si podríamos hacer todo esto en todos los cantones del país. Inmediatamente hemos desarrollado una capacidad que puede aplanar la curva, que puede bajar el número de infecciones. Lo mismo, en nuestro pueblo tenemos casos de personas muy pobres, extremadamente pobres. Migrantes que no tienen casa, personas sin hogar que están pidiendo caridad, personas que viven día a día de ventas ambulantes, personas que están extremadamente pobres y no tienen qué comer. Ellos van a reaccionar muy pronto y hasta van a protestar y salir a la calle y hasta seguramente tratar de hacer saqueos porque necesitan comer. Entonces, necesitamos primero, para aquellos sin hogar,
para aquellas personas que son muy pobres y no tienen hogar, que están viviendo en la calle, ponerles en albergues. Porque si ellos están en la calle, son susceptibles de infección y al estar y manejarse en la calle, entonces pues van a infectar a otros. Entonces ellos no tienen máscara, no tienen medidas, no se están bañando, no están lavándose las manos. Entonces ellos hay que identificarles y llevar a un albergue temporal mientras dure la crisis. En otros países están utilizando las escuelas o canchas deportivas en donde se les da lo básico, comida, comida, habitación, una cama, para que puedan mantenerse ahí y no estén en las calles siendo susceptibles a infección. Entonces, hablamos de albergues para personas sospechosas infectadas y albergues para personas que no tienen casa. Eso hay que hacerlo inmediatamente, cosa de que podamos estar preparados. Y por último, asimismo, ya el Ministerio de Salud, el Ministerio Social, como los diferentes alcaldías, están trabajando en la parte relacionada a encontrar víveres o distribuir víveres a personas muy pobres. Este proceso tiene que hacerse muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque, como vieron en las distintas entrevistas, esto no va a durar 2 semanas. Esto nos puede llevar tranquilamente a un par de meses. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, más y más personas van a necesitar o van a querer o van a demandar víveres. Entonces, entiendo que ni los municipios ni el gobierno nacional tiene la capacidad para distribución de víveres. Tienen que escogerse a las personas y familias con problemas más dramáticos, con problemas peores. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera ellos pueden ser identificados y si en caso tuviesen ellos alguna habitación o pequeño sitio donde viven y puedan cocinar, entregarles víveres para que puedan cocinar. Pero ¿y si no tienen? Entonces deben entregárseles en las casas comida. Y la comida tiene que alguien hacer. Y eso de nuevo es un rol del COE local para identificar estas personas y armar el sistema de cocinar y entregar comida. Por supuesto, esto se hace con bases de datos, se hace con procesos, con logística, pero todo esto hay que hacer antes que venga la crisis. Es hoy que tiene que empezar a hacerse todas estas tareas. Finalmente, y este es un pedido a las autoridades, he visto que pues está funcionando muy bien, especialmente en otros países, en Estados Unidos, que las autoridades locales hacen una presentación de sus actividades de manera diaria, a una hora determinada, y además reciben preguntas de los medios de comunicación. En el caso de Ecuador, si ustedes se fijan, las presentaciones que hace el gobierno nacional a través de la ministra de gobierno, del vicepresidente, son más una rueda de prensa en donde ellos contestan y dan mensajes bastante generales, no muy detallados. Es una maravilla, por ejemplo, mirarle al gobernador de Nueva York, que con todo el detalle del caso habla de todas las medidas que se están llevando en ese estado, con números, con problemas, con cosas, con pedidos, con cambios, con sugerencias. Eso necesitamos. Necesitamos que en cada uno de los cantones haya este tipo de comunicación, porque solamente los jefes de los COEs, los alcaldes, el mayor número de personas les van a escuchar a ellos. Y si ellos están muy enterados, si conocen y entienden y son entrenados en todas las medidas que tiene que hacer el pueblo,
pues los van a escuchar y de esa manera van a ser seguidas. No me quiero extender más, mis amigos. Estas son recomendaciones prácticas que esperemos que se tomen pronto. Es muy importante que pues hagamos un buen trabajo, que busquemos la mejor manera de contener al virus, pues como miraron, también hay del lado científico y del lado empresarial que están trabajando, que van a actuar y que seguramente pues van a participar en todo lo que necesitamos para salir adelante de esta crisis. Pero es importante que a nivel local también hagamos este tipo de esfuerzo, este tipo de trabajo, que nuestras autoridades, como decimos en el fútbol, se pongan el equipo al hombro, y en este caso se pongan el cantón al hombro, y que pues dirijan y pongan en marcha todo este tipo de acciones prácticas que lo único que están haciendo es parando el virus, estableciendo distanciamiento social, haciendo válido este lema de quedarse en casa y protegiendo a las personas, manejando a las personas que se están infectando y ayudando a las personas que no tienen hogar. Con esto, mis amigos, me despido. Ha sido un gusto de nuevo tenerlos en este programa Ecos de la Ciencia. Espero que les haya gustado el programa. Creo que tuvimos unas 2 muy interesantes entrevistas y les dejo del lado positivo. Fíjense en nuestra última entrevista de que sí, en el Ecuador hay científicos, hay empresarios y tienen la capacidad de también poner todo lo que es de parte de ellos para ayudar a salir de la crisis a nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala.